Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es domingo 12 de julio del 2020. Seguimos trabajando, confinados, al menos los que tenemos más de 65 años nos han dicho que no podemos salir, las demás personas salen a las calles. Y en este tiempo, en estos meses que han pasado, se han cambiado los hábitos de todos nosotros porque nos hemos visto obligados a trabajar de una manera distinta. Y hemos procurado usar las redes. Gracias a la nueva tecnología podemos llegar pues, a las personas, a las casas, a los hogares y recordar cosas también del pasado, cosas de la infancia, de la adolescencia, de la vida, aquellos recuerdos que nos motivan y nos mueven para ser mejores personas, aquellos consejos que hemos recibido y porque hemos estado ajetreados en la vida diaria no hemos podido madurar. Estos días de confinamiento que hemos tenido nos han ayudado para reflexionar, para pensar mejor, para agradecer también tantas cosas buenas que han habido en el pasado, tantas personas buenas que han hecho muchas cosas por nosotros para que seamos buenas personas. Y lo mismo, el Señor Dios nos ha hablado en el pasado, nos ha dicho muchas cosas a través de la Iglesia, a través del Papa, y queremos recordar lo que también por la vida y el ajetreo, el ir de un lado para otro, no pudimos tener la ocasión de reflexionar, ¿no? Y hemos entrado en varios temas, y uno de los temas que ahora vamos a entrar es el de la Virgen María, ¿no? La Virgen María ha estado siempre pendiente de nosotros, siempre ha estado cuidando a sus hijos, cuidándonos a nosotros, y vamos a escuchar o a volver a escuchar aquellos consejos que nos ha dado nuestra Madre del Cielo. De un modo ordinario, en la vida de cada uno tendrá pues muchas cosas que contar de la ayuda de la Virgen, muchas cosas que recordar, de las gracias que ha recibido, pero también de aquellas intervenciones extraordinarias de nuestra Madre del Cielo, que hoy pues vamos a recordar con aquellas personas que tienen fe y que quieren mucho a la Virgen. Y el propósito de este programa de hoy es conseguir que se quiera mucho más a la Madre del Cielo, reconociendo como buenos hijos todo lo que nos quiere nuestra Madre y todas las cosas que nos ha alcanzado para ser felices aquí en la tierra y luego poder llegar al reino de los cielos. Pasemos entonces a hablar un poco de algunas apariciones de María Santísima. Y yo sé pues que ustedes son personas cercanas a Dios y que les interesa mucho el tema. Y además en estos momentos de pandemia, momentos que son urgentes, donde la Iglesia también pues, se pronuncia con las prédicas que estamos oyendo constantemente, para dar serenidad, tranquilidad a la gente y para dar también los argumentos para la fe, por todo lo que el Señor nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, y también estas manifestaciones que son extraordinarias, que no las exige la fe, ¿no? Sí se pueden creer. Uno puede creer pues, en muchas cosas, pero la fe, como ustedes saben, es una virtud sobrenatural que infunde Dios, infusa, por la cual creemos lo que Dios nos ha revelado. Y lo creemos porque Dios lo dice, y eso la Iglesia nos enseña, y nos lo ha enseñado toda nuestra vida. Pero pueden haber pues, otras cosas que aparecen ordinarias o extraordinarias, que nosotros también creemos y nos ayudan a reforzar más bien nuestra fe. Muy bien, puedes pasar a la siguiente lámina. Bien, en cuanto a la Virgen, vamos a decir algunas cosas como muy elementales que están en el catecismo y que todos conocemos, pero es bueno decirlas ahora en este momento. Ella fue concebida sin pecado original, es la única criatura que fue concebida sin pecado. Y hay lo que se llama la impecabilidad y la impecancia. O sea, la Virgen, si pudo haberse revelado frente a todas estas tribulaciones, todo lo que tuvo que sufrir, pudo en algún momento pues, decir, ya no, me rebelo y me voy por otro lado, pero no lo hizo. O sea, la Virgen fue fiel, no pecó nunca. Su corazón es inmaculado, es virgen, es el ejemplo del amor, porque se llama la Madre del Amor Hermoso, ¿no?
y Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, la Virgen fue virgen antes, en y después del parto. Fue el Espíritu Santo quien hizo que el Señor fuera concebido. Y luego hay el amor y el cariño que tiene la Virgen a Jesús y Jesús a la Virgen. Esto es una cosa muy bonita, ¿no? Porque Jesús se encarnó en la segunda persona y fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Por lo tanto, Jesús no tenía pecado. Y la Virgen fue concebida sin pecado. ¿Se imaginan ustedes cómo es el amor de una madre a su hijo y de un hijo a su madre cuando no hay pecado? Es bien difícil imaginarse, ¿no? Porque nosotros somos pecadores y no podemos, ¿no?, imaginarnos lo grandioso pues, que es ese amor grande entre la madre y el hijo, en el caso de María y Jesús. Y su hijo nos la entrega como madre nuestra cuando está en la cruz, en el momento después de que nosotros hemos pecado, lo hemos ofendido, lo hemos maltratado, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, en vez de estar calientes con nosotros y decirnos cosas, nos entrega a su madre. O sea, a esa criatura que quiere mucho al Señor, nos la entrega como madre nuestra, ese regalo que nos da en esos momentos tan duros y tan difíciles, ¿no? Y la Virgen también está ahí al pie de la cruz, sufriendo pues todo lo indecible, después de todo lo que nosotros hicimos con su Hijo. Y ella pues acepta ser madre nuestra también, y nos quiere en ese momento también, junto a la cruz de Jesús. Y bueno, es el modelo de amor entre la madre y el hijo, ¿no? De la maternidad y de la fidelidad de los hijos, ¿no? Cómo deben amar los hijos a su madre, cómo deben amar las madres a sus hijos, ¿no? Y se da pues ese afecto grande, quizás el afecto más grande que se da en la tierra, suele decirse así, ¿no? Es el amor de la madre, ¿no? Que es un amor incondicional, ¿no? La mamá pues hace lo que sea, ¿no? Y ya puede ser católica, puede ser de cualquier religión, el amor maternal pues es un amor incondicional, ¿no? Y el afecto que el hijo le tiene a la madre también es un afecto pues que dura toda la vida, ¿no? Luego, la Virgen interviene habitualmente en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta, pero interviene. Los mejores regalos que recibimos, los recibimos de ella, porque es medianera de todas las gracias. O sea, ella nos alcanza las gracias para que nosotros demos esos saltos que tenemos que dar para amar, ¿no? Ella nos consigue todo eso, ¿no? O sea, los mejores regalos los recibimos de ella. O sea, interviene de un modo ordinario y está cerca de nosotros continuamente. Ahora, nosotros somos libres, nosotros podemos cerrarle las puertas a la gracia, cerrarle las puertas a la Virgen, hay gente que le cierra las puertas, ¿no? Pero ella ahí está dispuesta a perdonarnos, ¿no? Ella nos perdona más que nadie, pues una buena madre, y nos entrega pues los mejores tesoros, que son las gracias para que nosotros podamos amar mejor, ¿no? Y luego vienen ya, lo que es objeto ahora de este coloquio, las apariciones, las intervenciones extraordinarias, ¿no? Apariciones han habido muchas a lo largo de la historia. Si nos vamos a las Sagradas Escrituras, vemos cantidad de apariciones, ¿no? El mismo San Pablo, cuando es botado del caballo, ¿no?, se le parece una gran luz, ¿no? Y ahí tiene pues toda una conversión, ¿eh? El Saulo de Tarso, ¿no?, se convierte en ese momento en San Pablo, ¿no?, el apóstol de la gente, ¿no? Y luego son intervenciones extraordinarias, ¿no? No todo el mundo le pasa lo de San Pablo, es algo extraordinario, ¿no? Igual pues son las apariciones de la Virgen a lo largo de la historia, que son apariciones extraordinarias. La Iglesia tiene que ser muy cauta, ¿no? Porque en lo extraordinario, lo que está fuera de la revelación termina con la muerte del último de los apóstoles. Después han habido muchísimas manifestaciones. Como cualquiera de nosotros podría decirme alguien, ¿no? El Señor me ha dicho en la oración tal cosa, ¿no? Y yo puedo creerle, pero no, eso no es de fe, ¿no?
pero puedo creerle, ¿no? Porque esa persona es buena, porque seguramente el Señor le ha dicho, y yo puedo decir, sí, al fulanito le dijo tal cosa el Señor, pues es algo que uno puede creer, ¿no? Igual en las apariciones extraordinarias, la gente puede haber tenido apariciones, locuciones, ¿no? Pero la Iglesia, que es universal, tiene que ver pues si da su aprobación o no, ¿no? El que no dé la aprobación no significa que tampoco sea real, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, si alguien me dice que no ha tenido una locución, que Dios le ha dicho algo, la Iglesia pues no va a dar una declaración, ¿no? Por eso, una declaración universal, ¿no? No hace falta, ¿no? Pero también hay cosas que son falsas, que son mentiras, ¿no? Sobre todo pues cuando hay una repercusión muy grande en el mundo, en mucha gente, la Iglesia tiene que ser muy cauta para decir si eso es verdad o no es verdad. Lo mismo ocurre con los santos, ¿no? Las canonizaciones y las beatificaciones. Hay lo que se llama, o ya no se llama ahora, ¿no? Pero se llamaba el abogado del diablo, ¿no? Alguien en la Iglesia que procura bajarse aquello y a ver si se demuestra lo contrario para poder declarar pues santo a una persona. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. Bien, en cuanto a las intervenciones extraordinarias, las apariciones, la Virgen aparece siempre a gente muy sencilla. No va pues a los grandes gobernantes, personas muy importantes, ¿no? Sino gente muy sencilla. Y todas las apariciones reales están acordes con la revelación, ¿no? Con lo que dice la Biblia, lo que la Iglesia enseña. Todas las que son reales están acordes con la revelación. Luego, las apariciones traen un mensaje, ¿no? La Virgen no se aparece por aparecerse, ¿no? Sino que algo quiere decir. Algún mensaje para tener cuidado, o para que se inicie una devoción, o una profecía de alguna cosa que va a pasar, una advertencia, ¿no? Siempre tienen un mensaje. Y luego, una aparición, pues, tiene un influjo. Empieza pequeña y va creciendo, 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 ¿no? Y hay unos frutos de ese influjo, ¿no? Conversiones, milagros, que vamos a ver más adelante en alguna de las apariciones, cómo han habido pues, muchas cosas de estas que son sobrenaturales, ¿no? Y que dan crédito a que la aparición pues, es una aparición verdadera. Siguiente lámina. Luego, el número de las apariciones, ¿no? Hay 2.500 más o menos en el mundo, unas verdaderas, otras falsas, aprobadas por la Iglesia Universal 16, aprobadas por la Autoridad Diocesana 28. Y algunas están en estudio. Otras no han sido reconocidas porque no hace falta una aprobación de la Iglesia, ¿no? No hace falta, ¿no? O porque son falsas también. La Iglesia ha dicho, esta no, nada que ver, ¿no? Siguiente lámina. Bueno, aquí va a aparecer un cuadro de algunas apariciones que hemos puesto, no hemos puesto todas. Las que están en rojo son las que vamos a ver más adelante en el siguiente cuadro, también hay otras en rojo, las que vamos a ver con más detenimiento. Y las otras son apariciones pues, que son importantes, por eso las he puesto allí, por ejemplo, la primera aparición de la Virgen del Pilar, ¿no? A Santiago Apóstol, cuando vivía todavía Santiago Apóstol, que Santiago ya se quería ir, ¿no? Y se le aparece pues ahí a orillas del Ebro, en un pilar, se aparece la Virgen María para que continuara su evangelización en España, ¿no? Y se ha construido ahí pues esa basílica inmensa, que es la Virgen del Pilar, una basílica pues que ya lleva muchos años allí construida y que durante la Guerra Civil Española bombardearon Zaragoza, muchas casas pues quedaron destruidas, cayeron 2 bombas en el templo del Pilar, porque también la Guerra Civil era una guerra contra la religión,
las bombas ingresaron por el techo del templo y no explotaron, las dos. Y están colgadas ahora, cuando uno entra a la Basílica del Pilar, en la puerta están colgadas esas bombas que no explotaron. En 1551, la de Guadalupe. Esta la vamos a ver más tarde, por eso no voy a hacer mención, no voy a decir nada en este momento. Está aprobada por la Iglesia. En 1662, en Coromoto, en Venezuela, ¿no? Esta aparición pues, fue a un indio llamado Coromoto, y la Virgen le pidió que se bautizara, no se había bautizado, ¿no? Y dejó allí un pergamino con su rostro, que ese es el que está en este lugar donde se venera, y presenta ese pergamino, la imagen de la cara de la Virgen y unos símbolos indígenas. Y luego más adelante, algo parecido a lo que pasó en Guadalupe, en el ojo de la Virgen encontraron figuras humanas, y un ojo pequeñito, ¿no? Encontraron figuras humanas. Luego, en 1664, de Luz, en Francia, se aparece a una pastora que se llamaba Benoit, que era analfabeta, y la Virgen le pide la construcción de una iglesia para que los pecadores se conviertan. Esta vidente tuvo muchas apariciones. Durante 54 años tuvo apariciones. Y eran muy discretas, o sea, no se conocía. O sea, al final, porque ella entra a las dominicas y tenía apariciones, pero al final de su vida es cuando contó que la Virgen se le había aparecido, ¿no? Y murió a los 71 años y está en proceso de beatificación, ¿no? Y en ese lugar, pues se dice que hay olor a perfume, ¿no? En Laos, en Francia. En 1830, Rue de Bac, en Francia también, es otra aparición, ¿no? De la Virgen, ¿no? Esta aparición es a Catarina Labouré. Ustedes recordarán esta aparición porque es la medalla milagrosa, ¿no? La famosa medalla milagrosa. En la familia de Catarina eran 11 hijos y ella era la novena y era una campesina. Quiso entrar en el convento y su papá se oponía, ¿no? Y entonces la envía a París para que estudie y logró entrar más adelante a las Hijas de la Caridad y tuvo pues un afecto muy grande a la Virgen y buscó pues acuñar unas medallas, ¿no? Con la Virgen, que se le aparecía la medalla milagrosa, ¿no? Y su cuerpo está incorrupto. Entonces se puede ver pues el cuerpo de ella incorrupto en Francia. Luego está una aparición que es impresionante, la Salette, ¿no? Que es también en Francia, ¿no? Esta aparición de 1846 es a dos niños, ¿no? De 11 y 15 años, campesinos también. Y esta aparición se caracteriza por los temas, que son temas bastante duros y por eso se cuestionó mucho y no se sacó el mensaje durante mucho tiempo, incluso hasta ahora, ¿no? Decía la Virgen, le decía a aquellos niños que eran de 11 y 15 años, que la gente no estaba viviendo los mandamientos y tenían que hacer penitencia, que varias naciones perderían la fe, que van a intentar asesinar al Papa, que el dolor de la Virgen era muy fuerte por los sacerdotes que dejaron la oración y la penitencia y se entregaron al dinero y a los placeres, y decía pues que los sacerdotes serán causa de la pérdida de fe de mucha gente, y se extenderán mal los libros, y la Iglesia tendrá una gran crisis, y habrá plagas en la tierra, ¿no? Bueno, Juan Pablo II acepta este mensaje, ¿no? Que es un mensaje bastante fuerte, ¿no? Que se parece pues a los mensajes que luego vamos a ver en otras apariciones, ¿no? Luego pues está Lourdes, que eso la vamos a ver un poquito más adelante, aprobada por la Iglesia también. La Robisonville de Estados Unidos, esa es una aparición a una emigrante belga para enseñarle el catecismo y pedía la conversión de los pecadores. Tiene una aprobación diocesana, ¿no? De la Iglesia Universal, ¿no?
Bien. Luego, siguiente lámina, por favor. Fátima, que la veremos más adelante. Garabandal, que también veremos. El Palmar de Troya es una aparición a cuatro jovencitos, pero esta se tuerce, esta aparición más adelante, porque se mete más gente. Incluso hubo un cisma, nace un cisma y nombraron un papa, ¿no? Es toda una historia que ahora no voy a explicarla porque es muy larga, ¿no? Y muy controvertida, bastante controvertida. Ahí se mete el diablo, ¿no? En esa aparición. En 1968, El Cairo, ¿no? Que es también una aparición, el año, fueron dos apariciones, ¿no? La última, el 2009, el 10 de diciembre del 2009, y es una aparición a un montón de gente, hay 10.000 personas. ¿No? Hay en una iglesia, en una parroquia, en el techo, apareció una virgen con una luz verde, ¿no? Que todo el mundo la vio. Hay filmaciones de eso, ¿no? de la virgen allí encima del techo, ¿no? En el Cairo, en Egipto. Luego, en Japón, Akita, a una religiosa, hay una estatua de la Virgen de madera que llora, ¿no? Llora sangre, ¿no? Y hay un mensaje también, ¿no? Ese mensaje dice que el diablo se infiltrará en la iglesia, que muchos sacerdotes abandonarán su vocación. Fíjense en que es en 1973, ¿eh? Después del Concilio Vaticano II, hubo pues una deserción tremenda del clero. El mundo perderá la fe, si los hombres no cambian habrá castigo, y la iglesia local ha aprobado esta aparición, ¿no? El cardenal Ratzinger dice que es el mismo mensaje, un mensaje parecido al de Fátima, ¿no? Luego tenemos Betania, en Venezuela, en 1976, a una señora, ¿no? Se le aparece dueña de una finca en Miranda, una provincia de Venezuela, ¿no? Esta aparición también fue a 150 personas el año 1984. Y la Virgen pedía la renovación de la fe, la frecuencia de sacramentos y la paz. Otra aparición extraordinaria fue la de Ruanda. Ruanda, como saben, pues estuvo en unas crisis terribles, ¿no? Con muchas guerras internas, ¿no? Bueno, antes de eso, en 1981, a 3 mujeres aparece la Virgen, a 3 niños también de 16 años tenía Alfonsina, que luego se mete de religiosa, otra de 18 años, Nathalie, y otra, Marie Claire, y ella tenía 21 años. Esta última muere en la tragedia de Ruanda, en la guerra de Ruanda, ¿no? La Virgen pide que se rece el rosario, llama al arrepentimiento y a la penitencia y al cambio de vida, y luego la profecía de la guerra civil, ahí le aparecen a ellas, a las videntes, todo lo que iba a venir, ¿no? Y vino, porque el año 1994-95 murieron 800.000 personas, y fue una persecución también, porque había 3 obispos que murieron y 300 sacerdotes que también fueron muertos, ¿no? Los hutus y los tutsis, ¿no? Esta guerra que hubo, ¿no? Y esta fue aprobada por el obispo el año 2001, la de Ruanda. Medjugorje la veremos después, y la última que hemos puesto aquí es esta, la de Itimparanga, de Brasil, en 1994, la Amazonía, a un chico, Edson Glauber, ¿no? Estudiante de economía, se le aparece la Virgen y se presenta como reina del Rosario, ¿no? Y pide rezar el Rosario, desagraviar con sacrificios, adorar la Eucaristía y la confesión frecuente. También en esta aparición pues anuncia la Virgen castigos, ¿no? La siguiente. Bien, entonces ya entramos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que se le aparece a Juan Diego en 1531. La siguiente. Ahí vemos a Juan Diego y vemos a Tilma, ¿no? Un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y oír la Santa Misa.
Al llegar junto al cerro llamado Teyepá, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy siempre la Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. La siguiente lámina. Entonces pide pues eso, ¿no? De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó, y la Virgen le pidió al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de ir a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo, al tío de él se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde había de encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen le dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que estaba ya sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndosela en la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, hemos visto en la lámina anterior, ¿no?, la tilma, el mandil ese que era de Tocuyo, una tela mala, ahí iban las flores y cuando le va a enseñar las flores estaba ya grabada en esa tela mala la Virgen de Guadalupe, ¿no?, que nosotros conocemos. La siguiente, por favor, imagen. Ahí dice tilma, fibra de maguey, tocuyo, no suele durar más de 20 años y está intacta hasta ahora. No se descubre el origen de la coloración, le hicieron muchos estudios, ¿no? No hay rastros de pinceladas. En 1921 resistió al estallido de una bomba, ¿no? Hubo pues un ataque allí al santuario de Guadalupe, le tiraron una bomba, todo se rompió, incluso hay un crucifijo que está totalmente doblado y la imagen intacta, ¿no? Y luego es muy interesante el estudio de los ojos, ¿no? Hay él era un ingeniero, José Aste, que es peruano, pero estuvo en México, hizo este libro que se llama El secreto de sus ojos, un libro muy interesante que yo le recomiendo, ¿no? Porque aquí se estudia, ¿no?, con bastante profundidad, ¿no?, porque pasaron pues por grandes observaciones de mucha gente, ¿no?, con microscopios y todo tipo de máquinas modernas para estudiar los ojos de esa imagen, que es una imagen pequeña, y los ojos son del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y se llega a ver con microscopio todo lo que la Virgen veía en el momento en que Juan Diego entrega las flores al obispo. Y ahí están los testigos del milagro también, ¿no? Es impresionante, pues hay que oírle pues a yo le he oído una vez a José Aste, tiene pues unas conferencias muy interesantes sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe. Adelante la siguiente lámina. Había pues unas persecuciones en México de Emiliano Zapata, que gobernó hasta 1919, de Plutarco Elías Calle, que gobernó hasta 1928. ¿No? Son dos gobernantes que persiguieron al catolicismo, ¿no? La siguiente lámina. Allí pues todo el asunto de la cristiada, de los cristeros, que eran los que defendían el catolicismo, y ahí se ha canonizado este niño, José Luis Sánchez del Río, es un niño mártir que no quiso renegar de la religión, ¿no?, y fue canonizado por el Papa
Juan Pablo II del año 2005. Y hay una película muy bonita que yo la recomiendo, que se llama La Cristiada, que cuenta pues la historia de esas persecuciones en México. La siguiente. Entonces, Lourdes, ¿no? Es impresionante pues esta aparición en 1858 a Bernadette de Lourdes. Ella tuvo 18 apariciones. Aquí vemos la foto cuando era niña. Ella murió a los 33 años. Y vemos el cuerpo incorrupto de Bernadette, que está en Francia, en Nievre, en el convento donde ella estuvo. Allí está el cuerpo incorrupto de Bernadette. Pasamos a la siguiente lámina. Vivía en extrema pobreza, el padre tuerto estuvo en la cárcel en la época de sequía, vivían en un sótano húmedo, hay una película también sobre esto. Una salud muy delicada, se enfermaba con frecuencia, tuvo cólera, hasta los 16 años fue analfabeta, y el 11 de febrero de 1858 se le apareció a la Virgen, pidió que se hiciera penitencia y le dijo la Virgen: yo soy la Inmaculada Concepción. Y se había declarado el dogma 4 años antes, en 1854, ¿no? Y esto es como una confirmación, ¿no?, de ese dogma que se había declarado. Y tuvo, como decía antes, 18 apariciones, Bernadette. Y ella colaboró con el diseño de la imagen de la Virgen que ella había visto, ¿no? Al artista le dijo cómo era más o menos, y ahí está la imagen, ¿no? Entró en la Congregación de las Hermanas de la Caridad y murió el 16 de abril de 1879 a los 35 años, ¿no? Su tumba la exhumaron en 1902 y estaba incorrupta. Y en 1925 el Papa Pío XI la beatifica y la canoniza el mismo Pío XI en 1933. Bien, y Lourdes tiene pues la fama de los enfermos, ¿no? Cuando uno va a visitar Lourdes, ve pues muchas filas de enfermos que están allí en sus camillas o están en sus sillas de ruedas, ¿no?, que van a pedirle milagros. Y en la cueva, pasemos a la siguiente imagen, allí se ve en la cueva también que hay bastantes esbotos, ¿no?, e incluso también algunas muletas de personas que han recibido los favores ahí en la gruta de Lourdes, ¿no? Hay un agua también que la gente se lleva, ¿no?, como devoción, ¿no? Y han habido pues muchísimas apariciones, muchísimos milagros, ¿no? A la siguiente, por favor. 7.000 curaciones y 67 milagros aprobados, ¿no? Y este señor que está ahí, Alexis Carriel, fue premio Nobel en Medicina, no creía por nada pues en las apariciones, y tuvo pues un caso de una persona, de una enferma, que no la podía curar, ¿no? Y fue a Lourdes, la llevó a Lourdes, y en Lourdes la sanó por completo, ¿no? Y este señor se convierte, ¿no?, y escribe un libro sobre Lourdes, ¿no? Es un libro muy bonito que cuenta su conversión, ¿no? Bien, la siguiente. Fátima. Esta es una aparición y unas profecías, es una acción muy importante para la historia del mundo. Igual pues se presenta la Virgen a gente muy sencilla, 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Jacinta y Francisco mueren antes y Lucía vivió mucho hasta el Papa Juan Pablo II. Lucía pues era la mayor y escuchaba todo lo que la Virgen le decía. Y la Virgen le pedía muchas cosas, ¿no? La penitencia, el ayuno, ¿no?, de los pecadores, pero también le daba unos mensajes, ¿no?, unos mensajes para el mundo. Y en uno de los mensajes le dijo, ¿no?, la primera guerra está a punto de terminarse, si los hombres no se portan bien, habrá otra peor, y habrá una señal en el cielo previa a esta guerra, ¿no? Luego pido que se consagre Rusia
a mi corazón inmaculado, y si no se hace esta consagración, los errores de Rusia irán por todo el mundo, ¿no? Eh, y entonces ella, pues esta niña, porque era muy niña, no sabía pues nada de eso, ¿no? Pasemos a la siguiente imagen. Y entonces ella pues no le creían nada, pues hay unas películas sobre la Virgen de Fátima donde se ve, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta que han pasado dos seguidas, vemos bueno, aquí está el 13 de mayo, la aparición a las 3, pero después también hay una aparición, un milagro del sol a un montón de gente, ¿no? Pasemos a la siguiente, ¿no? En la siguiente vemos que en 1917 también empieza la revolución bolchevique, empieza el comunismo, el marxismo, ¿no? Que es el enemigo principal, ¿no? Eh, de Rusia pues sale para muchos países, ¿no? Luego se extiende por el mundo entero y causa pues todas esas muertes y destrozos que ya nosotros conocemos. Y además, fíjense ustedes que la gripe española también es en 1917, como ahora, ¿no? Estas fotos pues están ahí con sus mascarillas, ¿no? Y hay millones de muertos, y eso que la población era menor, ¿no? Y no había, también en Lima también hubieron miles de muertos, ¿no? Y la población era menor y no había los medios de comunicación que hay ahora, ¿no? Pero coincide esta fecha, ¿no? Con la gripe española, ¿no? Y entonces Lucía va a pedirle al Papa reiteradas veces con cartas que le escribe para que se haga la consagración de Rusia al corazón inmaculado, pero no se consigue, no lo consigue porque Rusia formaba parte de la guerra y hacerle mención especial a Rusia era como favorecerla, ¿no? Y entonces el Papa no pudo hacer esa consagración en todos esos tiempos, ¿no? Pero Lucía seguía, insistía, ¿no? El Papa hacía una consagración universal, decía, no, tiene que incluir a Rusia. La hacía sin los obispos, ¿no? Tiene que ser universal con todos los obispos, ¿no? Entonces, hasta que llega Juan Pablo II, que viene además de un país comunista, y Juan Pablo II tuvo el atentado el 13 de mayo de 1981, ¿no? Y al año siguiente, pues le va a agradecer a la Virgen de Fátima, le pone la bala, ¿no? En la corona de la Virgen, en la corona de la Virgen está la bala que le cayó al Papa, y luego ese mismo año en Roma hace la consagración universal, incluyendo a Rusia, ¿no? ¿Y qué pasa después? Viene la perestroika en Rusia, cae la muralla de Berlín, ¿no? Y cambia, pues, esos dos bloques que habían tan fuertes, ¿no? En esas épocas, el bloque soviético y el bloque americano, ¿no? Estas fuerzas del comunismo y del marxismo se desmoronan por completo, ¿no? Bien, entonces se cumple pues lo que la Virgen había dicho, pero hay un tercer mensaje, ¿no? Todavía no, Garabandal todavía no. Hay un tercer mensaje que se iba a abrir el año 1960, un mensaje secreto, ¿no? Y en este tercer mensaje, pues, yo me acuerdo que el periódico decía, ya va a llegar el día, va a llegar el día, va a llegar. Llegó el día y el Papa Juan XXIII yo no lo hasta Juan Pablo II, ¿no? Y Joaquín Navarro Valls, que estaban allí, que era el vocero del Vaticano, leen este tercer mensaje que hace referencia pues, a un papa que está, un hombre vestido de blanco, dice que está subiendo una cordillera y que hay un montón de cadáveres que están por las calles, ¿no? Están un mensaje muy duro porque a ese papa lo llegan a herir, lo llegan a matar, ¿no? Bueno, hay muchas interpretaciones. Otro día pues podemos hablar un poco más despacio, aunque no está todo muy claro en el tercer mensaje. Hay gente que lo relaciona con lo que está pasando ahora, ¿no? Por esto lo de los cadáveres en las calles, ¿no? La soledad pues de las calles también, ¿no? Caminando por una calle, ¿no? El otro
al Papa que estaba caminando por la Plaza San Pedro, ¿no? Pero en fin, hay gente que quiere relacionarlo, pero no necesariamente es acertado eso, ¿no? Bueno, Garabandal, ¿no? Esta aparición está ahora teniendo, volviendo a tener realce, porque estaba muy escondida, y está muy escondida porque una de las videntes durante un año negó las apariciones. Luego, pues ya se ha comprobado pues, que esa negación ha sido por presión, ¿no? Ha habido, hay que entender pues que el diablo existe, ¿no? Y el diablo, todas estas cosas no le gusta nada. Y entonces ha habido pues intervenciones, ¿no? Intervenciones potentes del maligno, ¿no? Por ejemplo, lo del Palmar de Troya es una cosa tremenda, ¿no? Que fue también en España, ¿no? Y esta de Garabandal, pues había gente que no guardaba todo, no quería saber nada, ¿no? La declararon que no era real, ¿no? Y además con esas declaraciones que había dado esta vidente, ¿no? Que después se dio cuenta de que no era verdad esa negación, ¿no? Y volvió otra vez a contar lo que había pasado, ¿no? Ahora hay documentos fílmicos, ¿no? De esta aparición, donde se ven pues, a las niñas que están mirando a la Virgen y que están caminando de noche para arriba, para abajo, en un sitio pedregoso y no se cae ninguna. Luego, en el momento de la aparición, están estáticas y nadie las puede mover. Intentaron mover allí y no podían, las personas ya mayores y grandes, no podían, las niñas no las podían mover porque estaban como unas piedras, ¿no? Y luego pues hay también en una de las apariciones la comunión que reciben, ¿no? Que también está filmado y se ve pues la hostia que está en la lengua pues de una de las videntes. Esta foto que ven aquí es la de Conchita, que vive en los Estados Unidos ahora, ¿no? Son 4 las niñas, ¿no? Y el ángel les anuncia, estas niñas estaban jugando, hay una película muy bonita que pueden ver, que hace la historia pues, de estas niñas, ¿no? De un pueblo muy pobre, ¿no? Garabandal, que está en la zona de Santander, en España, ¿no? Y ellas estaban jugando, se robaron unas manzanas, de pronto oyen un ruido y se les aparece el ángel de la guarda, el ángel custodio, y entonces ya ellas se asustan un poco y van a contarlo, nadie les cree, y a partir de ahí empieza la Virgen a aparecerse a las 4, ¿no? Y la Virgen, ¿qué hace con las niñas? Juega con ellas, les enseña el catecismo, les enseña el rosario, ¿no? Y bueno, lo que está filmado pues es el éxtasis, los ojos abiertos, ¿no? La luz que ellas no pestañean y les ponen allí pues unas linternas, ¿no? Y nada, ¿no? No cerran los ojos ni pestañean, ¿no? Se quedaban así estáticas, ¿no? Y luego los objetos religiosos que la gente les acercaba, porque la gente empezó a llegar, ¿no? Cada vez más gente, y le alcanzaba un crucifijo, algún objeto religioso. También le alcanzaron una especie de polvera, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, pero una polvera, ¿por qué, no? Y nadie sabía que esa polvera, en en la Guerra Civil Española, no, pasa la siguiente, la Guerra Civil Española, habían guardado a Jesús sacramentado, ¿no? Entonces la Virgen también besa eso, ¿no? Y la devuelve, la bendice, ¿no? Y recibía un montón de objetos las niñas, y ahí se ve también que cuando de noche y todo, devolvían los objetos, no se equivocaban, iban a las personas a devolver los objetos, ¿no? Ellas habían recibido todos los objetos de golpe, ¿no? Pero después ellas mismas a cada persona le devolvían lo que le correspondía, ¿no? Y la Virgen, en esta también hay un mensaje potente, ¿no? La Virgen les hizo ver cómo estaba la iglesia en crisis, las pérdidas que habían, cómo se había perdido la penitencia, la oración, el amor a la Eucaristía. Les dijo a la Virgen en un momento que el enemigo era el comunismo, ¿no?
y luego anuncia la Virgen un aviso y un aviso y un milagro, y si no un castigo, ¿no? Entonces, el aviso, Conchita tendría, la vidente mayor, que era Conchita, tenía que avisar 8 días antes de este gran milagro, ¿no? Pero antes habría un aviso que todas las personas en el mundo sentirían algo muy bueno dentro de sí para cambiar sus vidas. Y eso está acompañado, pues, algunos fenómenos fuera, ¿no? Atmosféricos y eso, ¿no? Un momento así de aviso, ¿no? Como de toque de campana, ¿no? Para advertirle a la gente, porque la Virgen quería, pues, que todo el mundo se salvara, ¿no? Y entonces luego promete, después de ese aviso, unos meses después, el gran milagro, ¿no? Pero también la amenaza de un castigo, ¿no? En todas las apariciones anteriores se habla también de este castigo. También en la historia de este santo, el Padre Pío, ¿no? Hay unas profecías sobre el castigo que son tremendas también, ¿no? De una lluvia de fuego, en fin. También en los evangelios aparecen cosas, pero las cosas de los evangelios están más relacionadas con el fin del mundo, con los últimos tiempos, con la parucía, ¿no? Pues eso es un tema para otras clases largas, ¿no? La parucía o la escatología, ¿no? Que es importante también conocer. Pasemos el... Bien, entonces desde 1995 quedan unos mensajes de la Virgen de Garabandal, ¿no? Quedan 4 papas antes del fin de los tiempos y uno de breve reinado. Entonces la duda es que si este de breve reinado se consideraba entre los 4 o no, ¿no? Porque ahí en ese momento estaba Pío XII, pero si quedan 4, Pío XII ya no lo consideramos. Entonces, Pablo VI, no, pues Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II ya no lo consideramos porque si es el breve reinado, ¿no? Juan Pablo II y Francisco. Ahí están los 4 papas, ¿no? Después dice, vuelve el comunismo, y les dice a ellas que en España va por breve tiempo. Y ahorita pues está metido pues casi el comunismo en España, ¿no? En el aspecto político. Y la persecución de los cristianos, ¿no? También es otro tema que podríamos hablar en otro momento porque hay bastante persecución, hay muchos mártires que han muerto, ¿no? En estos últimos tiempos en el mundo, ¿no? Hay una persecución, han quemado iglesias, en Chile han quemado varias iglesias, en fin, hay una persecución, ¿no? Y dice, habrá un aviso a toda la humanidad para recapacitar, ¿no? Y habrá una catástrofe natural de origen astronómico. Bueno, eso está en las otras apariciones igual, ¿no? Unos meses después del aviso habrá un gran milagro, en abril o en mayo, ¿no? O sea, si el aviso es en noviembre, diciembre, en abril o en mayo, unos meses después, ¿no? Es el gran milagro. Y puede haber un castigo si los hombres no responden bien. Pasemos a la siguiente. Hay pues ahora estos 2 documentos fílmicos que han aparecido este año 2020, ¿no? Porque está como resucitando esta aparición. Uno es Garabandal, Solo Dios lo sabe, que es un largometraje, y está en las redes, ¿eh? Se puede ver. Y luego ha salido ahora último Garabandal, la catarata imparable, con un montón de entrevistas también de gente que ha estado allí, ¿no? Y de gente de ahora, ¿no? Es también bien interesante, yo he visto los 2, ¿no? Y aclara mucho. Pasemos al siguiente. Bueno, esta aparición está dando mucho que hablar, ¿no? Es la que se está estudiando ahora muy bien, y el Papa ya ha enviado pues a algún obispo, algún cardenal para ver ahí in situ, ¿no? Las cosas, ¿no? Y está abierta, es una aparición que está, igual que Garabandal también está abierta. La iglesia ha abierto Garabandal, no, estaba cerrada antes, declarada como falsa, la ha abierto Garabandal, y Medjugorje también está abierta. Antes, hasta hace poco, los sacerdotes no podíamos ir a Medjugorje, la iglesia no nos permitía,
¿no? A organizar expediciones, ¿no? Pero ahora ya permite, ¿no? Ya hay toda una apertura mucho más grande, ¿no? Y la Virgen se aparece a 6 adolescentes y niños, 6 videntes. Y todos los jueves y luego los 25 de cada mes. Y entonces allí pues han habido muchos problemas, pues había una guerra, la guerra de los Balcanes, ¿no? En esa época, cuando empiezan las apariciones, y luego las dudas pues de bastantes personas del clero que dudaban de la aparición de Medjugorje, ¿no? Tuvieron que pasar por grandes contradicciones, pues estos videntes jovencitos, ¿no? Luego el mensaje es un mensaje de paz, ¿no? De rezar el rosario, de conocer la Biblia y de los sacramentos, ¿no? La confesión frecuente y el amor a la Eucaristía. Hablando de los sacramentos, pues me decía una persona que conoce bastante las cosas, que el diablo se las ha ingeniado ahora, ¿no? Con este asunto del coronavirus, para que la gente se encuentre lejos de la confesión y de la Eucaristía. Pero, claro, el diablo no se da cuenta de que esa lejanía, que es por el virus, produce un efecto contrario, ¿no? Y había mucha gente que está con un deseo tremendo de ir ahora a los sacramentos, ¿no? Y además el Señor, pues que tiene gracias extraordinarias, mueve también, ¿no? A las personas para que tengan esta hambre de Dios, ¿no? Y quieran volver otra vez hay como un deseo muy grande, ¿no? Bien, y aquí también en Medjugorje se dice que habrá una señal para el milagro y se avisará 3 días antes, ¿no? Y muy bonito es porque en ese lugar hay una película que se llama Tierra de María, donde se ve pues la cantidad de gente que va, la cantidad de conversiones, hay muchos testimonios, muchas confesiones, ¿no? Hay una vida cristiana pues bastante potente en Medjugorje, ¿no? Y bueno, pasemos a lo siguiente. Y ahí está pues un poco, ¿no? El resultado pues, ¿no? De mucha gente que se ha convertido y además se está subrayando los sacramentos, algo muy importante, ¿no? Que la Iglesia no puede dejar los sacramentos y tiene siempre que contar con ellos porque Cristo los ha instituido. Y para tener vida, pues están los sacramentos, para eso mismo los instituyó Jesucristo, ¿no? Y la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo, ¿no? Entonces, cualquier cosa sin los sacramentos no es de la Iglesia, o está mal, ¿no? O hay un sesgo, hay un desvío, ¿no? Los sacramentos tienen que estar presentes, ¿no? Y la conversión de las personas, por supuesto, ¿no? Y todas las apariciones de la Virgen que acabamos de ver están dirigidas a eso, ¿no? La siguiente. Ahí está pues la cantidad de gente, cientos y miles de todo el mundo, hay, ¿no? Peregrinaciones especiales. Cuando fuimos a Roma, yo les doy unas clases pues a los chicos que van pues a estas convivencias del UNIF, para que sepan distinguir entre el turista y el peregrino, ¿no? Turistas, hay muchos turistas, y el turista así a secas, el turista que no es peregrino, porque hay turistas que son peregrinos, pero el que no es peregrino, va pues al show, va a ver las multitudes, va a la curiosidad, viene el Papa, le toman las fotos al Papa, incluso gritan con el Papa, vive el Papa, ¿no? Han estado cerca del Papa, ese es el turista, ¿no? Que va a buscar pues eso, ¿no? El peregrino, que también puede ser turista, es el que reza, el que se da cuenta de los mensajes, el que tiene una vida acorde con lo que está escuchando, ¿no? El turista no puede estar ahí alabando en la Plaza San Pedro, ¿no? Y luego en la noche pues se pega una borrachera, lo que sea, ¿no? El peregrino, el que es auténtico peregrino, no. Vive pues de acuerdo pues con la moral, con los sacramentos, está deseando pues que la gente escuche a Dios y que todos nos salvemos el día de mañana, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, pasemos
a la siguiente. La siguiente, que es la última ya. Entonces, conclusión, ¿no? Tener a nuestra Madre la Virgen muy cerca, conocerla muy bien. Ella es la que mejor nos protege, la que mejor nos cuida, la que nos trae los mejores regalos. Nos enseña a rezar, a pesar de las tribulaciones y contradicciones que tiene esperanza en la oración y le decimos a ella que es esperanza nuestra también. Nos enseña a querer porque tiene un corazón limpio, un corazón grande, un corazón puro, y el amor pues está con la pureza, están allí juntitos, ¿no? El amor grande es un amor de pureza, ¿no? El corazón se puede corromper con la impureza, se corrompe, ¿no? Los corruptos no solamente son del dinero, sino también son del poder, del placer y del tener, ¿no? ¿No? Entonces, el corazón tiene que ver pues con los afectos, ¿no? Y tenemos que saber fijarnos en el corazón de la Virgen y en el corazón de Jesús para aprender a querer, ¿no? Y la Virgen es quien más nos comprende y quien más nos perdona, ¿no? Cuando hay un corazón grande, hay una gran comprensión y se perdona siempre. Jesús perdona siempre a todo el mundo. No guarda resentimientos, venganzas, ¿no? Perdona, ¿no? Y nos alcanza las mejores cosas, la Virgen María. Cuando una persona quiere a alguien, le alcanza las mejores cosas, no cualquier cosita. Lo mejor que puede alcanzarle para que sea feliz, ¿no? Y ella apoya nuestra misión, la misión que Dios nos ha dado en la tierra, nos hace ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nos ayuda a llevar la cruz, ¿no? A suplir por la gente que no reza, por la gente que no se sacrifica. Hay que suplir mucho y suplir mirando a Dios, ¿no? No para decirle a los demás, mira lo que estoy haciendo, ¿no? Tú no haces nada, yo hago mucho, no. Mirando siempre a Dios, ¿no? Con mucha discreción, como la Virgen María, ¿no? Nunca hizo propaganda de su papel, nunca estuvo diciendo, contando pues las cosas que hacía, ¿no? Ella amaba, ella servía, ella trabajaba, ella rezaba, estaba presente, ¿no? Y cumplía con su misión, ¿no? Y por último, pues ella nos quiere llevar al cielo, ¿no? Siempre le pedimos eso cuando rezamos el Ave María, acuérdate ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Bueno, hoy pues mucha gente se está yendo y la Virgen está ahí presente en esas personas que se van y a nosotros también le pedimos, ¿no? Que siempre esté presente. Bueno amigos, espero que les haya servido este recorrido que hemos hecho, un poco superficial, pero con datos como muy precisos, para querer más a nuestra Madre la Virgen. Volveremos en otros programas a hablar de otros recuerdos, de otras cosas que el Señor también nos ha dejado y que nosotros tenemos que reflexionar para poder reaccionar, poder agradecer y poder luego ayudar a un montón de gente en este mundo que está un poco herido y que necesita ser curado. Necesita el mundo de hijos de Dios que respondan a Dios y que quieran vivir a cabalidad su vida cristiana. Hasta la próxima vez, si Dios quiere. Hasta luego.